Evaluación del paciente intoxicado en emergencia. Generalidades. Doctor Felipe Reyes Flores. ¿Qué es un veneno? Todas las cosas tienen la potencialidad de ser venenas. Como decía Paracelso, depende de la dosis. Ya lo hablaba de 1493 a 1541. Y esto viene a colación de una anécdota de la mamá de un médico en emergencia que ingresó por trastorno sensorio, ¿no? Y al final se descubrió que era una hiponatremia. ¿Qué había ocurrido con la señora? Producto de la propaganda que todos los días sale en la televisión de que uno para su salud debe tomar un vaso de agua diario, pues la señora para asegurarse tomaba 2 vasos de agua. Aparte que ella tomaba medicamentos para la presión y algunos de ellos producen hiponatremia. A eso se le suma la ingesta excesiva de agua, entonces va a producir una hiponatremia sintomática, que es lo que finalmente tenía la paciente, ¿no? Y esto refuerza mal la idea, ¿no? Nadie puede pensar que el agua es una toxina, pero sin embargo en ciertas situaciones, como en el caso de esta señora, puede ocurrir. En cuanto a las estadísticas, en 2011 se reportó en Estados Unidos más o menos algo de 2,5 millones de pacientes que se ven intoxicados. El mayor porcentaje de esto ocurrió en los hogares, con un 75%, seguido de los centros de atención médica, ¿no? Sobre todo pastillas. Los centros de trabajo tienen un porcentaje de 1,6, en las escuelas 1,2, restaurantes y servicios de alimentos 0,2%. Dentro de las razones, para 2012 encontramos que la causa es no intencional en un 76% y suicidios en un 16%. Por grupos de edad, los extremos, adultos en el 40% y niños menores de 6 años un 45%. Adolescentes 8% y de 6 a 12 años 7%. En cuanto a la ruta de exposición, la ingesta es la que encabeza con 83%, dérmica 6,9%, inhalación 6,8%, ocular 4,34%, mordedura o picadura de araña, de serpiente 2,6%, parenteral 0,8%, desconocido 0,5% y otro 0,12%. Sustancias más frecuentes de ingesta en menores de 5 años: cosméticos, productos de cuidado personal, ya que eso muchas veces los padres los descuidan y los dejan al alcance de los niños. Analgésicos, productos de limpieza, cuerpos extraños, juguetes, vitaminas, antihistamínicos, pesticidas, jarabes para la tos, alcohol. Sustancias más frecuentes en adultos: analgésicos a la cabeza, sedantes, hipnóticos, antipsicóticos 11,0%, antidepresivos 6,38%, productos de limpieza 5,74%, drogas cardiovasculares bastante frecuentes 5,6%, alcohol 4,6%, pesticidas 3,53%, sobre todo en áreas del campo, estimulante y drogas de la calle 3,06%, cosméticos, productos de cuidado personal 2,87%. Dentro de las primeras 25 causas de muerte por intoxicación tenemos los sedantes, los hipnóticos y los antipsicóticos en un primer lugar 14,16%, drogas cardiovasculares 10,77%, opioides 8,8%, antidepresivos 8,8%. En este gráfico vemos cómo las intoxicaciones en general están aumentando, casi equiparando a lo que es el accidente de tránsito, ya que en el accidente de tránsito se han tomado muchas medidas de protección hacia el conductor y el peatón.
Vemos que cada vez se están acercando más, sobre todo en las intoxicaciones por drogas, ¿no? La CDC no hubo variación de un año para otro, pero sí la tasa de mortalidad que se ha triplicado en los últimos 30 años. 9 de 10 muertes por intoxicación son causadas por drogas, 40% por opioides. En Estados Unidos hubo una epidemia del opio, y esto va a colación porque muchas personas no quieren sufrir de dolor, ¿no? Y producen, y lo que hacen es consumir drogas para evitar ese dolor o fines recreativos, es lo que se llamó la epidemia del opio. En el 2014 hubo 28.000 muertes y aumentó en el 2014. Se llama lo que en algunas emergencias decían la muerte gris, ya sea una combinación de heroína, fentanilo, carbamazepina o Pinky Rose, es una droga sintética. Algunos artistas han sucumbido ante esta epidemia. En la evaluación de emergencia del paciente intoxicado, como ustedes ven la figura, paralelamente que se hace el diagnóstico, se va haciendo lo posible el tratamiento. El diagnóstico, lógicamente, va una historia detallada, un examen minucioso en la búsqueda de toxidromas, test diagnóstico. Paralelamente se da el tratamiento, siempre acordarse la A, B, C, D, E, F, G. ¿Qué significa esto? Vía A como vía aérea, B de ventilación, C de circulación, descontaminación, D, don't, en referencia a dextrosa, oxígeno, naloxona, vitamina, la sospecha que, bueno, ahora en hipótesis rápidamente podemos determinar si el paciente está con hipoglucemia, ¿no? Antes no había esa posibilidad, estamos hablando de 20 y 30 años atrás. E de eliminación de la sustancia lo más pronto posible, focalizar la terapia y ganar información, ¿no? Buscando algún tóxico, ¿no? Y enviando la muestra de psicotox. En la historia clínica es importante, por ejemplo, el qué, identificación, tipo de sustancia, cuánto, posible cantidad incorporada al organismo, cómo, buscar la vía de entrada, cuándo, tiempo transcurrido desde el accidente. Un ejemplo es la ingesta de hongos, generalmente hongos silvestres me refiero, en casos de la molestia se presenta 6 a 12 horas después, no inmediatamente. ¿Dónde ocurrió el lugar? Vía pública, domicilio, lugar de trabajo, y una idea de encontrar una sustancia que pueda explicar el caso de intoxicación del paciente, ¿no? Motivo accidental, provocado, error de terapéutica, error de ingesta, ¿no? Entonces uno trata de buscar información, ya sea del paciente si está consciente, de familiares cercanos, personal de ambulancia. Importante que el personal de ambulancia, bomberos, policías que nos describan qué encontraron alrededor del paciente, ¿no? Botellas vacías de alguna sustancia, alcohol, pastillas, o de los amigos, u otra persona que esté cerca, ¿no? Entonces uno se forma la idea más o menos de qué fármaco tóxico tenemos enfrente. Entonces yo evalúo a mi paciente ante si estamos ante un tóxico conocido, cuando el tóxico es desconocido, y a veces cuando la clínica de la intoxicación es bastante confusa, sobre todo cuando estos pacientes han ingerido diferentes sustancias, ¿no? Pastillas con alcohol, LSD con alcohol, drogas, cocaína, y a la vez son pacientes asmáticos, diabéticos, ¿no? Entonces es bastante difícil determinar cuál de esos fármacos o la unión de esos fármacos va a esta descompensación. Acá lo importante es ver naturaleza y progresión de los síntomas. Como decía, es importante un examen físico detallado y siempre repetido, ¿no? El médico observa, ¿no? Palpa, por ejemplo, en los signos vitales,
algunos acrónimos, medicamentos que producen bradicardia, pueden verlo como pecado, propanolol, L-etanol, C-clorimina, A de anticolesteras, D dioxina, O de playas, todos ellos van a producir bradicardia, al igual que hay otros que producen taquicardia. Estos acrónimos como CATAS, pecado, choice, masa nos ayudan para acordarnos. Si no, bueno, siempre está el celular, ¿no? Hipotermia, importante, ¿no? Monóxido de carbono, sobre todo en aquellos suicidas, hipoglicemiantes, opiáceos, licor, sedantes, hipnóticos, hipertermia, nicotina, síndrome neuroléptico maligno, aquellos que consumen drogas antipsicóticas, antihistamínicos en niños que ingieren sustancias para la alergia, ¿no? Es decir, como son jarabes y actualmente vienen con sobredosis y normalmente los ingieren, el niño llega rojo a la emergencia con fiebre y se confunden con una infección. Hay que tomarlo mucho en cuenta. Mirar los ojos si hay miosis o midriasis. Midriasis, acuérdense, antihistamínicos, antidepresivos, atropina, simpaticomimética. Y en miosis típico, ¿no? Los opiáceos y pupilas puntiformes, órganos fosforados, sedantes e hipnóticos. El paciente que llega con trastorno de sensorio, que puede nosotros sospechar que tiene una intoxicación, y esto es importante, ¿no? El paciente puede ir en coma de causa tóxica y metabólica. Rara vez este paciente tiene un déficit neurológico, ¿no? que nos sale que hay un accidente cerebrovascular, ¿no? O una tubulación, o el paciente se ha caído y puede tener un hematoma subdural que provoca focalización. Los pacientes intoxicados en su gran mayoría, salvo que esté asociado, por ejemplo, que rara vez se presentan déficit focal. Entonces, sería una forma de diferenciar, ¿no? Ojo con los barbitúricos que provocan depresión severa semejante a una muerte cerebral si el paciente no responde a nada. La escala de coma esclavo tiene poco valor pronóstico en pacientes intoxicados, ¿no? Puede ser un valor de 3 y el paciente puede reaccionar. Los órganos fosforados, por ejemplo, producen fasciculaciones, rigidez, tétanos, estricnina, tremor, litio, metilsantinas, aunque ahora ya no se utiliza. En este caso sería, por ejemplo, en terapia para el asma. Convulsiones, medicamentos frecuentes, plomo, litio, lidocaína, abstinencia de barbitúricos, etanol, simpáticos miméticos, metilsantinas, antidepresivos cíclicos, insulina, cocaína, órganos fosforados, son bastante frecuentes que provocan convulsiones. Importante revisar la piel, pero ojo, hay que removerlo con protección de parte del personal de salud. Buscar si hay diaforesis. La forma de buscar es en las axilas. Por ejemplo, los simpáticos miméticos sí producen sudoración, a diferencia de los anticolinérgicos. Producen síntomas similares, pero es una forma de diferenciarlos, ¿no? Hay algunos que causan diaforesis, órganos fosforados, acuérdense, el paciente está con cianurrea abundante, sudoración, piel seca, antihistamínicos, anticolinérgicos, envejecimiento, anticolinérgico, niacina. Escombroidosis es una intoxicación por ingesta de pescado negro o azul, como el bonito, el atún, que no es una intoxicación alimenticia, es una intoxicación por histamina, bastante frecuente. Cianosis, el paciente sí tiene amiloína, que es un colorante para telas. Cualquier agente que provoque hipoxemia, hipotensión, hemoglobinemia, y te dice intoxicación por hongos, tetracloruro de carbono, almebro, que utiliza plaguicida, dioxina. Acá es una lista de olores característicos tóxicos particulares. La verdad que hay que tener bastante una nariz especial, ¿no? Un poco frecuente en emergencia, porque no solamente hay pacientes, sino que muchos pacientes. Ahora más con la pandemia que tengo que utilizar casco, ¿no? Es bastante difícil mascarilla, pero sin embargo se habla que el cianuro
huele a almendras amargas, cicuta de zanahoria, fruta, el socolor, cetosis diabética, ajo, arsénico, renovaforado, salina, gasolina, bueno, eso es igual, ¿no? Destilado de petróleo, hidrato de cloral, pegas, dióxido de sulfuro, huevos podridos. Nosotros podemos agrupar síntomas y signos, lo que se llama toxidromia o síndrome tóxico, ¿no? Eso nos ayuda a determinar, diagnosticar una sobredosis desconocida, porque son características de algunos componentes, ¿no? De sustenta el diagnóstico anticipa otros síntomas. Cuando hay, sin embargo, una o más drogas o los síntomas son tardíos, es poco útil, ¿no? El toxidromio, ojo, puede ser diagnosticado por examen físico. Tenemos los típicos, ¿no? Anticolinérgico, que producen miriasis, taquicardia, migrosis, mucosas secas, ruidos y disminuidos, alteración del sistema nervioso central, delirio, alucinación de retención urinaria. Colinérgico, diarrea, diaforesis, miosis, bradicardia, broncoespasmo, emesis, micción involuntaria, broncorrea, delirio, salivación, no hay más cantidad de secreciones. Opioides, sedación, miosis, depresión respiratoria, bradicardia. Simpáticos miméticos, agitación, miriasis, taquicardia, hipertensión, hipertermia y diaforesis. El toxidromio anticolinérgico, los anticolinérgicos inhiben los receptores muscarínicos, lo cual provoca sequedad a todo nivel. Se dice antiguamente seco como un hueso, malneurosis, caliente como un infierno, como una hipertermia, loco como una cara de alucinaciones, delirio, rojo como una beterrada, vasodilatación Pachy, ciego como un luciano de migrencia fotofónica. Las literaturas, si se acordarán del sombrerero loco de Alicia en un País de Maravillas o en Odisea, cuando la ninfa les hace ingerir belladona y los hace creer que son cerdos. Son muy populares las intoxicaciones. Producen taquicardia, hipertensión, motilidad, secreción intestinal dividida, disminución de ruidos y graeros, náuseas, vómitos, disminución de las células glandulares, mucosa oral seca, disminución del sudor, piel seca, retención urinaria. Un lugar importante donde determina uno o no la hidratación o deshidratación es la axila, siempre revisarla, sobre todo en ancianos, porque la piel ahí sí no nos ayuda. Un ejemplo típico de esto, el primer ejemplo es la atropina, que es la que produce todas. Cuando es ingerida o administrada puede producir esto. De hecho, cuando uno se intoxica por agentes como órgano fosforado, el tratamiento es con atropina para revertir este cuadro. El toxidromio colinérgico anticolinesterasa, el mecanismo afecta a los receptores muscarínicos y nicotínicos causados por órganos fosforados, carbamatos, nicotina o fisostigmina. A diferencia de este parámetro anterior, esto produce secreciones abundantes como ronroneo abundante, visión borrosa, miosis, salivación profusa, hiperactividad gastrointestinal, náuseas, vómitos, dolor abdominal interior. Aumenta la motilidad intestinal, puede producir convulsiones, fasciculaciones, parálisis flácida, contracción de la vejiga, relajación de los músculos, micción incontrolable, descarga nasal, broncorrea, fase expiratoria forzada, tos, sibilancia y broncoconstricción. Y también bradicardia e hipotensión. En este caso, el tratamiento, como les decía, es atropina para tratar de disminuir todos estos síntomas. Toxidromio opioide, triada clásica, pupilas puntiformes, depresión respiratoria, depresión del sistema nervioso central, agentes morfina, codeína, fentanilo, meperidina, tramal, metadona. El toxidromio simpático mimético, tenemos la norepinefrina con estimula receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Alteran el sistema nervioso central, agitación,
ansiedad, tremor, delusiones, taquicardia, convulsiones, hipertensión, midriasis, hipertiresia, diaforesis, casos severos de arritmia cardíaca y coma. Esto se ve sobre todo en la ingesta de cocaína, anfetamina, pseudoefedrina, efedrina, café también produce esto, LSD, teofilina, que se utiliza como segunda línea de asma. Exámenes de laboratorio. Los de rutina, como siempre, glucosa, urea, creatinina, electrolitos, perfil hepático, perfil de coagulación, gases arteriales, buscando el bicarbonato, lactato. Y nunca olvidarse si está en edad fértil de embarazo, porque algunas medidas que puedan tomar pueden producir daño. Importante el cálculo del anion gap. Eso nos va a permitir determinar el tipo de acidosis metabólica. Tenemos, por ejemplo, si tenemos un anion gap elevado, podríamos utilizar una hemoglobina P17, que era MOCA, P de parandeído, metformina, isoniazida, lactato, adenina, salicilato, cetinilglicol, metanol, metformina, C-cianuro, colchicina, teitosterona, monóxido de carbono, cetoacidosis diabética por alcohol, acetaminofén. Examen toxicológico. A veces centramos toda nuestra atención en el tipo de examen, ¿no? Básicamente la familia está más pendiente de buscar algún tipo de examen que le dé diagnóstico. Sin embargo, la historia, el estado clínico es mucho más importante. Tenemos dos tipos de exámenes toxicológicos. El cualitativo, de la sospecha de varias drogas, tiene un valor limitado, tiene incluso menor valor que la historia clínica y el estado clínico. El resultado tarda demasiado, es costoso, detecta generalmente abuso de drogas como marihuana y cocaína, pero no detecta isoniazida, cromote del calcio, metales pesados y pesticidas. Por lo tanto, el test negativo no descarta la intoxicación, aparte que hay que utilizar máquinas costosas que muchas veces no las tienen que quitar. Cuantitativo, para sustancias en la que concentración en sangre produce una toxicidad o una terapéutica, como por ejemplo el acetaminofén o paracetamol. Esto es bastante común, por ejemplo, en Inglaterra, donde las causas de suicidio es por acetaminofén. Acuérdense que se da por encima de 6 gramos, ¿no? Animales susceptibles a esto es el gato, ¿no? Tengan cuidado, no producen un compromiso hepático severo, ¿no? Otra dosificación cuantitativa es para los salicilatos, teofilina, litio, plomo, hierro, monóxido de carbono, alcoholes, anticonvulsivantes y dioxina. ¿Qué muestras voy a usar para determinar este examen toxicológico? La orina, por ejemplo, los metabolitos de la orina se pueden detectar hasta 2 a 3 días. En sangre, solo hasta 6 a 12 horas. Y contenido gástrico, solamente investigaciones forenses. Es poco frecuente que se utilice, más esto en película, ¿no? Donde verán, a donde se encuentra más, donde demora más tiempo en llenarse en orina. Y eso, por ejemplo, en la vida real, por ejemplo, en el accidente de tránsito hacen el dosaje etílico en sangre, pero nunca se les ocurrió hacer en orina, que podría determinar las ingestas tardías. Por eso mucha gente cuando se accidenta tratan de dilatar lo más que puedan la toma de muestra de sangre para evitar que los descubran que han ingerido alcohol. Es importante los estudios radiológicos. Por ejemplo, en el hospital cercano al aeropuerto se toman muchas radiografías de abdomen. ¿Por qué? Porque muchos trafican con drogas, cocaínas, que las ingieren o las introducen rectalmente. Entonces, una forma de ubicarlas es a través de la radiografía. O pacientes que están esperando y súbitamente comienzan a tener taquicardia, sudoración profusa. Son características de la ingesta de cocaína, que se ha roto uno de esos globos. Entonces, la forma de detectarlo es a través de una radiografía. Radiografía de tórax también
en caso de que alguna sustancia, por ejemplo, como el paraquat, que es un herbicida, he visto un solo caso de un joven de 20 años que manipuló de mala forma este fármaco de la joven, no sabía, y el paraquat le produjo una fibrosis pulmonar severa en menos de 48 horas. Desgraciadamente el paciente fue a UCI, pero falleció. Igual que otro señor que era un ingeniero que era supervisor de Serapán de la dosificación de cloro, se abrió mal la válvula de cloro y lo bañó cloro puro. El señor igual desarrolló una fibrosis pulmonar en menos de 6 horas. Y desgraciadamente esto fue fatal. Entonces, la radiografía, los estudios radiológicos tienen su sitio también en las intoxicaciones. En cuanto al manejo, prioridad es estabilizar al paciente con manejo agresivo. La vía aérea es de vital importancia. Ojo, si es que voy a utilizar un bloqueador de polarizante como la succinilcolina y puede hacer que el paciente tenga intoxicación por hipercalemia o inhibidores de colinesterasa, no podemos usar este tipo de medicamento. También el estado de oxigenación, el saturómetro. O sea, este paciente, ojo, no evalúa el CO2, ¿no? Puede dar una lectura falsa en una intoxicación por monóxido de carbono. Como siempre, dos vías periféricas para el trasero. Vías periféricas de grueso calibre y cortas, ¿no? Permiten infundir una gran volumen con una velocidad mayor que un catéter venoso central. Siempre son periféricas. Y el paciente recibe un monitoreo continuo en nivel de conciencia, saturación de oxígeno, signo vital de recordar, sustancias de absorción lenta, síntomas y signos tardíos. Entonces hay que evaluar al paciente continuamente, dependerá del protocolo que se sigue en cada institución. Dentro de la monitorización del electrocardiograma, sobre todo si hay ingesta de simpáticos miméticos, antidepresivos tricíclicos, glucosa cardíacos, morfina, beta bloqueadores, antagonistas de cadena del calcio, antihipertensivos, arsénico, cianuro, monóxido de carbono, imipramina, antiexantinas, fenotecinas y quinina. Ahora, hay pacientes que tienen convulsión nano, ¿no? Estas convulsiones son tónico-crónicas globales. Muchas de ellas se autolimitan. En caso que no se autolimiten, esas convulsiones básicamente se van a tratar con benzodiazepina, o sea, diazepam la cabeza, ¿no? Barbitúricos y ácido valproico. Estas convulsiones no responden generalmente al fenitoína, de manera que el tratamiento en caso de intoxicación, convulsiones por intoxicación, el tratamiento es con benzodiazepina con diazepam a la cabeza. Antiguamente se utilizaba lo que es cóctel de coma, ¿no? La administración implica cierta medicación en condiciones con pérdida de conciencia en coma, ¿no? El paciente que viene inconsciente en urgencia. Dextrosa ante la sospecha que pueda ocurrir una hipoglicemia, ¿no? Naloxona, esto es bastante común utilizar en Estados Unidos porque, como le decía, el plan de uso de opiáceos, ¿no? Tiamina, sobre todo para pacientes alcohólicos y desnutridos, ¿no? A veces que hay ingerido, por ejemplo, alcohol metílico. Flumazenil es una buena arma, ¿no? Muchas veces es un antagonista de las benzodiazepinas. En el caso de pacientes que ingieren milagrosamente resucitan con esta flumazenil. Fisotimina, en caso de intoxicación por anticolinérgico severa, contiene antidepresivos tricíclicos, exacerban la toxicidad. Esto no se debe utilizar rutinariamente en pacientes con trastornos sensorios. Por ejemplo, el flumazenil en pacientes ancianos que han tenido accidente cerebrovascular, por más que sea
falta de consenso por benzodiazepinas puede provocar convulsiones, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. En vez de descontaminación hay que retirar toda la ropa, lavar con abundante agua y jabón suave, evitar agua caliente, abrasivos. Pero ojo, el paciente, el personal siempre debe estar con protección, guantes, mandilón, gafas, mascarilla y lavar con abundante agua. En cuanto a la descontaminación ocular, usar un anestésico local alcalino en gotas porque eso me va a permitir hidratar los ojos, lavar los ojos, retirar los lentes de contacto y o partículas con el ojos, lavar con abundante suero salino agua, 1 litro por lo menos, o 15 a 20 minutos. La temperatura de esta no debe estar caliente de 15 a 35 o mejor a temperatura ambiente. Flujo a baja presión y en algunos casos que se pueda controlar el pH de la conectividad. El lavado debe ser inmediato. Dentro de la forma de contaminación gástrica, es decir, evitar o reducir o prevenir la absorción de sustancias adversas ingeridas, primero la inyección de meses, aunque esto ya no se recomienda. Antiguamente se utiliza el jarabe de cacuana. No se recomienda ni en emergencia ni en prehospitalario. ¿Por qué? Porque el paciente puede producir, se puede aspirar. Y en algunos estudios se demostró que no mejora el pronóstico. Y en el 2003 la Asociación Americana de Pediatría lo prohibió el uso en casa. Y FDA no es uso de venta libre. La AJA la clasificó como clase 3, más daño que beneficio. Otra forma de disminuir es el lavado gástrico, disminuir la ingesta. Pero ojo, esto siempre se debe realizar dentro de la hora post ingesta. Pasado ese tiempo ya no tiene ningún efecto porque muchas de estas pastillas se han desintegrado y se han absorbido. No usar en sustancias corrosivas o hidrocarburos. No recomiendan utilizar tubo endotraqueal para el uso de sonda nasogástrica. En línea general no ha demostrado mejor pronóstico. La sonda nasogástrica debe ser bastante gruesa, debido a su dificultad para colocarla, que a la vez producir daño también. Complicaciones: el paciente puede aspirarse, puede producir por la fuerza que se utiliza perforación esofágica, epistaxis por daño en el límite colocado en la nariz y en algunos casos raros, produce radicales, estimula la bradicardia y puede producir paro cardiorrespiratorio. Contraindicación: los cáusticos, sustancias cáusticas, agua ras o destilado de petróleo. En esos casos no se coloca sonda nasogástrica. Otra sustancia empleada es el carbón activado, ¿no? Más efectivo que los náuseas y vómitos en lavado gástrico. En realidad es el método preferido de casi todas las emergencias. Es más efectivo cuando más temprano se utiliza, al igual que la sonda nasogástrica. La dosis va de 0.5 gramos por kilo de peso a 5 mililitros por kilo de peso. Reduce la absorción del tóxico, pero en grandes estudios mejora el pronóstico, porque está contraindicado en la ausencia de reflejo de vía aérea o no protegida. Se refiere al paciente que está inconsciente de utilizarlo. Además, no es absorbido por el carbono, o sea, no tiene ninguna función cuando hay ingestas de litio, ácidos, álcalis, cáusticos, metales pesados, alcohol, cianuro, hierro, herbicidas, insecticidas, hidrocarburos, clorina, pesticidas, potasio, solventes, y con estos no funciona, en el resto sí. En algunos casos utilizar dosis múltiples de carbón activado puede reducir la vida media de algunas drogas al interrumpir la recirculación enterohepática y enteroentérica. La dosis va de 25 gramos cada 4 horas en catárticos. Se utilizan drogas ABCD, antimaláricos, aminofilina, barbitúricos, beta-bloqueadores, carbamazepina y dapsona. En cuanto a los catárticos, no está probada la eficacia en la reducción de la reconstrucción o aumento de la eliminación. El sorbitol se usa siempre con carbón activado.
Ojo con los ancianos porque para los catáticos se utilizan grandes volúmenes, puede producir un paciente ya anciano en insuficiencia cardíaca. Evitar en pacientes con diarrea y cirugía reciente del intestino, alteración hidroelectrolítica. Algunos contienen magnesio o sodio, ojo con pacientes con insuficiencia renal. Otra técnica es irrigación intestinal. Se utiliza a grande volumen de solución de polietilenglicol. No se absorbe por lo que no genera alteración hidroelectrolítica. No evidencia mejor el pronóstico, sin embargo. Se usa en metales pesados, ceramito, producto de irrigación sostenida y con cubierta entérica. En paquete de drogas, ¿no? En una foto, apilado, estándar, paquete de droga y acá finalmente la droga. Esta es una lista de antídotos, una vez que uno ha determinado qué tipo de fármaco está provocando el problema. En realidad son pocos. Nunca cuando uno evalúe a un paciente se esté buscando el antídoto. Eso solamente son para las películas. ¿No? Como ven, son pocos, no son muchos. Otra forma es aumentar la eliminación a través de la depuración renal, con diuresis forzada, manipulación del pecho urinario, organización de orina, es decir, con la infusión de bicarbonato o acidificación urinaria. Depuración extrarrenal a través de la hemodiálisis, modificación en perfusión de dialiperitoneal, una serie de fases. Toxinas accesibles a la hemodiálisis es importante tener, no todas pueden dializarse, uremia, la cabeza. No respuesta a terapia convencional como último recurso, salicilatos, ingesta de teofilina, alcohol, eso, propanol, metanol o alcohol de madera, lo que se llama, ¿no? Barbitúricos, ácido bórico, líquido y etilenglicol. ¿Qué es el Psicotox? Es una oficina dependiente de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de San Marcos. Es una oficina que trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año. Nos permite, hace un control de estas sustancias que están en la lista, ¿no? Psicotox es un acrónimo del Centro de Información, Control Toxicológico y Apoyo a la Gestión Ambiental. Hay que llamar a este teléfono y generalmente piden una muestra de orina o una muestra de sangre para determinar si hay la sospecha de alguna de estas sustancias. Graben ese número y no lo pierdan porque puede ser de mucha utilidad.